Bueno, ayer habíamos visto entonces cómo el ente, noción trascendental y trascendentalísima y primera, y aunque los autores hablan de los 5 trascendentales, pero siempre es suponiendo el ens, el ente. Y como vimos ayer, Santo Tomás lo nombra y lo pone de primero, y no habla de 5, sino de 6 trascendentales. Porque en realidad el ente es el primero de todos. ¿Y qué es lo que constituye al ente en su doble acto y su doble potencia para los entes compuestos de materia y de forma, que son los que el hombre primeramente observa? Entonces, la constitución del ente por los 2 coprincipios, el de la esencia como potencia, a su vez formada por la materia prima como potencia, y la forma sustancial como acto, y así esa esencia formada de materia prima y de forma sustancial, que es el acto, está a su vez en potencia con respecto al acto de ser o al esse utactus essendi. Y es así como queda constituido formalmente el ente, y todo ente, de esencia, potencial y de ese acto. Con la única diferencia que puede haber y hay entes o sustancias intelectuales que su esencia no está formada de materia y de forma, como los ángeles. Pero todo ente está formado de esa potencialidad que es la esencia, sea compuesta de materia o forma o sustancia intelectual pura, como los ángeles, y de acto, el ese como acto. Y aquí un pequeño paréntesis, porque claro, Dios es el único donde esta dicotomía no se da, porque su ser es su esencia y su esencia es su ser. Solamente en Dios, pero eso es una cosa que tampoco se vea en primer plano, sino por el reflexionar posterior. Pero lo traigo aquí para que lo vayamos entreviendo. Estamos hablando normalmente de los entes que percibimos con nuestros sentidos. Y entonces así la doble potencia y el doble acto, que Santo Tomás llama quod es y quo es. El quod, la cosa, el sujeto, la sustancia, la esencia, y el quo es el acto, el esse, que entitativamente hace que la esencia sea, y ya no sea un mero posible en la mentalidad, en la cabeza del hombre, sino en la realidad. Entonces,
ese utactus essendi es lo que hace ser a las cosas, que las cosas sean. Y por eso, como vimos, que la metafísica tiene por objeto material el ente y por objeto formal en cuanto ente, entonces el ente como tal aquí ya se responde a esa objetividad formal. ¿Por qué la cosa es? Porque tiene el acto de ser, que la hace ser. Y entonces hay las dos preguntas que nos distinguen: el por qué las cosas son lo que son y no otra, y eso es la esencia, y por qué las cosas son, sin más. Entonces, las cosas son lo que son y no otra cosa por su esencia, y son, sin más, por el esse utactus essendi. Entonces, esa es la formalidad entitativa que hace que los entes sean. Y por eso Santo Tomás nos dice que el esse es el acto de todo acto, de toda forma, de toda perfección, el acto más íntimo, profundo y noble que hay. Entonces, si uno tiene esa noción de acto, lo más íntimo, lo más profundo, lo más noble, lo más perfecto, acto de todo acto, de toda perfección, entonces se tiene esa noción plena de cómo ese acto de ser, el esse, constituye el ente, los seres, las cosas. E incluso hace que ese ente sea uno e indivisible. Entonces, todo eso es por el esse. Si esto se entiende, todo lo demás es como un desarrollo de esta realidad. Ahora, ¿cómo llegamos a esa noción del esse como acto? Ahí habría que hablar del método de la metafísica, y yo ahora no quiero entrar en eso porque primero quiero dejar asentado, que quede bien marcado en nuestro cerebro esta composición de potencia y acto de todo ente. Y si se entiende eso, no vamos a tener mayor problema después cuando hablamos de la persona, la hipóstasis, el supósito, y así poder manejar con cierta fluidez estos conceptos metafísicos que de otro modo son ininteligibles, no se entiende nada. Y tan es así que por eso se habla
de que qué es lo que constituye formalmente a la persona y el modo sustancial que se inventaron por ahí y tantas cosas, porque no entendieron primero el orden entitativo. Si yo no entiendo el orden entitativo, bien, ¿cómo voy a entender yo la persona que es un ente racional? Así de claro. Pero primero, para entender qué es lo que es un ente racional, tengo que entender que es un ente. Y entonces, entendiendo lo que es un ente, puedo entender lo que es un ente racional o persona o supósito de naturaleza racional. Bueno, entonces, lo importante ahora es ver cómo Santo Tomás, al hablar de esa doble potencialidad, de ese doble acto, del quod es y del quo es, o del quod es y el es lo mismo, está entonces hablándonos de la potencia de la esencia y del acto del ese, que es lo importante. Y ese acto de ser es lo que constituye formalmente al ente. Pero es una constitución formal trascendental, porque no es una forma sustancial que me hace ser caballo, perro, gato, sino que me hace ser. Y por eso es forma de formas. Forma formarum, dice Santo Tomás. Es la forma de las formas. Vendría a ser una forma trascendental, la llamaría yo, ¿no? Porque es el acto. El acto que hace ser. Y entonces, ese acto que es lo más íntimo, lo más profundo, lo más noble, lo más formal de las cosas, de los entes, el que sea. Entonces, esos son los textos que convendría ver, probar que es así, porque lo dice Santo Tomás. Y si lo dice Santo Tomás, nos basta, o nos debiera de bastar. Aunque en filosofía el argumento de autoridad es secundario, porque el primer argumento es de razón, pero la misma razón me hace ver que el acto es por lo que uno conoce las cosas que son, y por el acto es que se comprende lo inteligible e incluso las mismas esencias. Entonces, sin acto no habría nada. Ese es el gran punto que hay que abonarle a Aristóteles, que él es el que puntualizó esa distinción de acto y de potencia. Lo que pasa es que no llegó al acto en su plenitud. Pero bueno, por lo menos nos dio el primer bosquejo. Entonces, los textos para después seguir avanzando, porque de nada vale que yo comience a hablar de subsistencia, de persona,
si antes no veo esa noción que el padre Fabro llamaba del S intensivo, es decir, que en esa capacidad, trascendentalidad y plenitud de ese acto, entonces el S como acto en la Suma Teológica, en la prima pars, cuestión tercera, artículo cuarto, encontramos que esse est actualitas omnis forme vel naturi. El S, el acto de ser, es la actualidad de toda forma o naturaleza. Aquí mismo nos dice Santo Tomás que la esencia está en potencia con respecto a su acto, el S. Oportet igitur quod ipsum S comparetur ad essentiam, que es aliot ad ipsu, sicut actus ad potentiam. Esto es fundamental, ¿eh? Es preciso, en consecuencia, que el S se compare a la esencia, que es otra cosa distinta de ese S, y se compara como el acto a la potencia. ¿Por qué dice que es otra cosa? Porque él aquí está hablando de Dios. Y en Dios, pero está hablando con una noción metafísica aplicada a Dios. En Dios, la esencia no se distingue del S, se identifica. Pero en todo otro ser, como vamos a ver más adelante, fuera de Dios, ninguna esencia es su propio ser. Y por eso toda esencia es distinta de su acto. Y por eso los ángeles, que tienen naturaleza sustancial, espiritual, se distingue el quod es y lo quo es. La esencia, potencia y el acto es. Pero nos sirve muy bien el texto, porque vemos cómo Santo Tomás nos dice que el S es la actualidad de toda forma, ¿no?, o naturaleza. Y que el S es el acto de la esencia que está en potencia respecto a él. Bueno, hay otros textos, sí, pero lamentablemente eso es. Pero el buen maestro, profesor, es el que por lo menos marca las inteligencias y las marca con la verdad.
Pobre de él si lo hace con el error. Pobre de él. Entonces, una cuestión más arriba, en la primera pars, cuestión cuarta, artículo 1 ad tertium, nos dice: aquí debí de anotar mal, porque el texto no corresponde a la idea. Pero no importa. Aquí tenemos en la suma contra los gentiles. En el libro segundo, capítulo 55, en la edición de la VAC yo tengo la página 504. No, perdón, estoy tomando... No, tampoco es. Bueno, que el ente es lo más perfecto. Y aquí sí. Bueno, ya lo encontré, es que el error era... Yo soy un desastre para buscar los textos, pero bueno, cuando estoy solo lo encuentro. Si el texto es la prima pars, cuestión 4, perdón, prima pars, cuestión 4, artículo 1, ad tertium. Y yo estaba buscando, era en el ad tertium, pero la cuestión del artículo 4. Dice: ipsum esse es perfectissimum omnium comparatur enim ad omnia ut actus. El mismo ese es lo más perfectísimo de todo y se compara a todo como su acto, ut actus. Esto solo, si yo lo entiendo, no tengo por qué perderme. No necesitaría seguir citando más textos. Ya está. Ahí está todo. Si lo entendí esa plenitud que hay de la noción de ese, al ser el acto,
de todo ente, que es lo más perfecto de todo. Porque toda perfección viene por el S. Claro que aquí hay algunas otras cositas que no las quiero puntualizar porque nos desviamos, ¿no? Cuando hablo de plenitud de ser, lo digo un poquito elásticamente, porque aquí estamos hablando del S participado, no del S pleno y absoluto que es Dios. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero de todos modos, Santo Tomás nos dice que el S es lo más perfecto y es a todo como acto. Entonces queda el ente constituido por el acto que es lo más perfecto. En De Potencia hay otro texto. Hay muchísimos textos, pero bueno, yo me gusta señalar algunos porque para que me interesa que quede claro que es Santo Tomás. No soy yo que lo digo, ni el padre Fabro. El padre Fabro lo dice porque lo dice Santo Tomás. En De Potencia cuestión 7, artículo 2 al 9. Cuestión 7. Artículo 2. Ad novenum. Quod hoc, quod dico esse, es inter omnia perfectissimum. Quod es hoc patet, quia actus es semper perfectior potentia. Cuando digo ese, es entre todo lo más perfectísimo, porque como es evidente, el acto siempre es más perfecto que la potencia. Bueno. Perfecto es lo que está en acto. Si una cosa es perfecta es porque tiene acto. Eso es lo que nos dice Santo Tomás en la primera pars, cuestión quinta, artículo 1. In tantum es autem perfectum
unum quodque in quanto es actu. Dice, en tanto y cuanto se es perfecto, porque se está en acto. O sea que lo perfecto es lo que está en acto. Y de ahí viene que el acto puro, que es Dios, es lo más perfecto de todo. De ahí viene. Pero toda perfección es una actualidad. Y toda imperfección es una desactualidad. Por eso la esencia es imperfecta ante el acto. Es potencia. Pero claro, eso le duele a las inteligencias, reducir la esencia a una pura potencia como la materia prima. Porque si hemos hecho de los entes, de las sustancias, la razón de todo y la entidad de todo, ¿cómo yo voy a admitir que esa esencia sea una miserable potencia como lo es la materia prima respecto a la forma? ¿Cómo es eso? No entra en la cabeza. Por una deformación filosófica, metafísica, de haber considerado mal el ente, haberlo reducido a las categorías esenciales y no a las categorías ontológico-entitativas. Ese es todo el problema. Y de ahí viene el desmadre de la filosofía, de la metafísica y arrastrando la teología. No es la única razón, pero... Y es cuando cobran auge la lógica, que es un instrumento de la filosofía, pero empieza a tomar preponderancia. Lógica racionalista o racionalismo lógico y preponderancia el juridicismo del derecho. No es que esté mal, pero al caer la metafísica nos hacemos más lógicos y no tan buenos, sino racionalistas y más jurídicos. Jurisprudencia, y no de la buena, sino de la casuística. Y eso lo estamos ahora bebiendo todos los días cada vez que respiramos el ambiente. Racionalismo y jurisdiccismo casuístico judaico. Por eso, para tener un equilibrio sano de la inteligencia, habría que leerse todos los días un capitulito o un artículo de la Suma Teológica. Y en 4 años uno se la lee toda. Y se mantiene el equilibrio mental. Y la realidad. Pero bueno. Y así tenemos otro texto ahí cerquita, en la cuestión 4ª, artículo 1 ad primum. 1, 4, ad primum. A ver.
sed quia in his que fiunt, tum dicitur esse aliquid perfectum, cum de potentia educitur in acto, transumitur hoc nomen perfectum ad significandum omne illut qui non dees esse in acto. Nos está diciendo entonces que todo lo que se hace y se dice que es perfecto y que se deduce de la potencia del acto, se colige que hay una perfección para significar todo aquello o todo lo cual no le falta o carece del ese del ser en acto. Y por eso dice Santo Tomás que toda perfección viene del ese. Y eso lo dice en la cuestión 4, artículo 2. A ver. Artículo 2. Omnium autem perfectiones pertinet ad perfectionem essendi, secundum hoc enim aliqua perfecta sunt quod aliquo modo esse habent. Toda perfección pertenece a la perfección de ser. Según esto, todo lo que es de algún modo perfecto es porque de algún modo tiene o posee el ese. Y por eso el ente es perfecto, porque el ente ¿qué es? Quod habet esse. Entonces, si uno entiende esto, yo diría que uno entiende todo, tiene ya, digamos, la capacidad intelectual de poder entender todo. Y si uno no entiende esto, no va a entender nada. Por eso yo insisto con los textos, porque Santo Tomás es una luz que nos alumbra la inteligencia. Por eso, combatir a Santo Tomás es combatir la inteligencia. Bueno. Entonces nos queda claro que el ese es el acto. Perfecto. Y toda perfección es porque tiene el acto. Entonces vamos a ver otros textos que me digan a mí qué es lo más íntimo, lo más profundo. Y así tenemos en la primera parte, cuestión octava, artículo 1.
esse autem est illud quod es magis intimum quolibet et quod profundius omnibus inest cum sit formale respectu omnium que in re sum. Este texto es una síntesis. El ese es aquello más íntimo de cada cosa y lo más profundo de todo, porque es lo formal respecto a todo aquello que in re son, que en las cosas son. Ahora uno se queda atónito si han leído la Suma Teológica. Entitativo, lo más íntimo, lo más profundo, lo más noble, lo más perfecto. Por eso decía Fray Luis de León que quería andar por la senda por donde pocos sabios, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Porque la mayoría es periodista de teología, de filosofía, esa es la mediocridad. Todo el mundo puede ser filósofo y teólogo, no hace falta ser clero, eso es clericalismo. Pero lo único que hay que estar en teología es supeditado al magisterio de la Iglesia. Por eso es un error creer que la filosofía y la teología atributo de los curas, no, atributo de todo ser inteligente, punto. Que sean los sacerdotes los que más se han dedicado, bueno, pero también son los que más desastran. No. Bueno, seguimos entonces. El ese es lo más noble y más que el vivir y el existir, lo más noble. De Potencia 729. O sea, cuestión 7, artículo 2, ad nonum. Creo que ya estuvimos por ahí cerca. Es el mismo texto ad nonum, pero más al medio, que ya lo habíamos citado, pero este es la misma respuesta. Unde patet quod dico esse es actualitas omnium actum, et propter hoc es perfectio omnium perfectionum. Como es patente, cuando digo ese es la actualidad de todos los actos, porque esto es la perfección de todas las perfecciones. Ya, con eso no hay que seguir citando más, ya está. Pero bueno, o sea que no solamente no leen la Suma Teológica, sino que no leen las cuestiones disputadas. ¿Puede dar de nuevo la referencia a esta última de Potencia? Cuestión. Es de Potencia, cuestión séptima, artículo 2, ad nonum.
noveno. No, y lo curioso es que hay gente que sí le lee 40 veces, como dicen que la leyó el padre. Y con esto terminamos porque creo que se nos pasó la hora. Yo no los quiero. Podemos seguir aquí hasta el mediodía, ¿eh? Porque esto estamos es como calentando motores, ¿eh? ¿Quién ha leído 40 veces? El padre ha leído 40 veces, pero sí la ha leído una vez. Y no la entiende. Entonces, tampoco sirve leer mucho si uno no entiende nada. Pero ¿cómo van a pasar a la suma teológica si no entienden la suma contra gentiles? Porque ahí, cuando Santo Tomás dice el doble acto, el doble ser, y paso adelante y sin entender, y bueno, y así leeré todo, pero es curioso, ¿no? Pero hay una deshonestidad intelectual. Uno debe decir, yo no entiendo. Yo esto dije que lo había leído hace 2 años antes de entrar al cementerio. Mentira. Fue cuando me fui a la Argentina en el año 74. De la Argentina a Colombia y me llevé este libro que lo encontré en una librería ahí de casualidad buscando libros del padre Membiel y lo veo ahí y digo, ¿y eso qué es? La suma contra los gentiles de Santo Tomás. Venga, me la llevé. Y hasta que no encontré a Fabro 7 años después, no, a ver cuántos serían, del 74 al 81,